Bueno, ¿qué tal equipo? Vamos a arrancar ahora con este segundo módulo, ¿vale? De laboratorios. Igual que pasaba con el módulo de Entrance Hall, como os comentaba, la relación con ese eje de Hyperloop iba a ser muy directa. La del Entrance Hall, como habíamos dicho, era más directa todavía, ya que era una parte formal del, del propio módulo. En esta la relación es más ambigua. O sea, llega hasta este espacio únicamente porque tiene que llegar, ¿vale? Pero no ahonda en cómo relacionarse con él. O sea, os daréis cuenta de que en realidad no quedó del todo definido cómo va a ser ese tratamiento desde el propio acceso o nivel de terreno, ¿vale? Sino que tenemos, pues bueno, este espacio de aquí que separaría esa carretera del propio módulo como tal, que, que seguramente, pues bueno, no sé si tiene que llegar hasta el fondo, ¿sabes? Y a lo mejor únicamente se queda por ahí. No lo sabemos. Será algún tipo de tratamiento a nivel de pavimento que entienda bueno, que tiene una relación con el acceso al propio módulo en sí, pero poquito más, o sea, habrá que pensarlo. En lo que respecta al proyecto, pues bueno, en lo que respecta a la intención proyectual de este módulo, lo que estamos dibujando ahora, ¿vale? Es toda esa superficie de la que va a constar este módulo. Dentro de la misma se definen tres espacios, por así decirlo, en planta sótano, que sería todo lo que quedaría enterrado por debajo de esa torre y no se ve desde el propio suelo, pues serían los dos espacios de laboratorio. Hablo de dos espacios porque este primero que acabo de dibujar es el principal, es donde se harían esos estudios de Hyperloop, pero luego había también un centro de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? De laboratorios igualmente. Entonces, los dos están cuadrados, a lo que superficie se refiere con el briefing. Y, y eso, y la única diferencia es pues que en una están los profesionales cualificados y en los otros los amateur, por así decirlo. Eh, Centro de aprendizaje. Y bueno, entre ambos aparecía aquí este colchón, ¿vale? Que en planta sótano serviría como espacio intersticial que, que diese servicio a ese acceso, ¿vale? Desde la planta superior o planta baja. Eh, Veréis que no, como comentaba antes, no está definido. O sea, entendemos que todo este elemento como tal funcionaría como una caja estructural que fuese luego capaz de aguantar el peso de la propia torre, ya que no podría caer ninguno de esos pilares a este espacio de abajo. Entonces, bueno, pues está presente esa idea, pero no se llegó a andar más. Planta baja, ¿vale? Que es lo que nos interesa en esa planta donde aparecen estos dos laboratorios. Entendemos eso, que todo este espacio de aquí serviría como una especie de punto de pivote para decidir hacia dónde vas y que a lo mejor todo lo que quedase debajo de, de ese propio acceso de esa caja estructural, pues podría servir como parte de esos servicios de programa. O sea, pues no lo sabemos, una pequeña cafetería a lo mejor aquí y aquí dos baños. No lo tenemos muy claro. O sea, como os digo, esta planta baja no quedó del todo definida, pero se irá ahondando más adelante en estas ideas que por ahora yo creo que no nos interesan. Lo que sí que nos interesa es cómo aparece, cómo surge este espacio interior
ante los ojos de ese espectador o del usuario. Pues bueno, son ambos espacios de laboratorio, están planteados de la misma manera, que siguiendo mucho el ejemplo de unos laboratorios de Joyce Wright, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, Juanjo os puede pasar la referencia. Entonces cada uno de esos círculos que acabáis viendo en planta baja se corresponden con una especie, pues bueno, de un pilar que recoge esa forma, que funciona como lucernario, ¿vale? En este caso, que se extiende en todo lo largo y en todo lo ancho, ¿vale? De ese techo, y que únicamente acaba tocando el suelo, pues cada uno de esos pilares. Entonces, sí que entendemos este espacio como un espacio en el que esos pilares, ese bosque de pilares, fuese totalmente perceptible desde el acceso. O sea, que una vez entras, pudieses ver desde este primero hasta ese último. La forma de proceder fue muy parecida a la del entrance hall. O sea, cómo separar un espacio diáfano pero sin separarlo del todo. O sea, hay que tener en cuenta que al final este módulo, esta zona de laboratorios tenía creo que unos 12 metros excavados, entonces no interesaba obviamente que las separaciones tocasen techo, sobre todo porque se pierde esa sensación espacial, y lo que se acabó definiendo pues son estas formas que acabáis viendo, que serían, pues por así decirlo, muros de 2,5 metros, 3 metros de ancho, cosas así. O sea, que fuese lo suficiente como para negar la vista a una persona, ¿vale? Pero no negar la vista, o sea, negar la vista a una persona con lo que tiene al lado, pero no negar la vista con el entendimiento de todo el espacio en sí. Entonces volvemos otra vez a ese proyecto de Bright, en el que utilizaba unos tubos de Pirex, ¿ok? Para crear celosías de privacidad. Los tubos, por la propia forma, por las propiedades del Pirex, no lo termino de recordar, pero se disponían en serie, y lo que conseguían era un efecto en el que si tú estabas lejos de ellos no veías nada, pero si te acercabas sí que eras capaz de distinguir lo que había al otro lado. Entonces la idea sería un poco la misma. No sé si seremos capaces de disponer una serie de tubitos que encierren ese espacio, luego darle esa propiedad de, de vidrio y ver cómo funciona, no lo sé. Esas son pruebas, ¿vale? Que tendrás que ir haciendo, Jolly. Y nada, pues bueno, igual que en el entrance hall, de aquí lo que nos interesa sacar es una imagen interior, ¿vale? En la que se perciba todo ese conjunto espacial, sí, y una exterior en la que también se entienda cuál es la relación de ese módulo como tal con el entorno, ¿ok? En este caso, ¿cuál es el entorno? Pues bueno, a nivel de usuario, lo que comentábamos antes. Aparece aquí este espacio que veremos cómo se define. Pero luego se le acompañaba también de este rectángulo, este offset de, del propio módulo, que veremos cómo puede actuar. Pero bueno, la idea era que fuese una especie como de lámina de agua, ¿vale? Que ayudase un poco a romper, sobre todo en lo que estuviese cerca de ese propio módulo de laboratorio, romper con esa imagen tan seca y tan árida de la propia arena del desierto. O sea, no lo sabemos. Veremos, vas a ser un poco tú, Jolie, ¿vale? La que una vez coloque una cámara aquí, apunte hacia allá, pues vea si eso merece la pena o no. Pero bueno, lo que respecta al trabajo de Jolly, yo creo que, y espero que te haya ayudado esto un poco a entender mejor este espacio de laboratorios. O sea, como ves, nos hemos centrado mucho en planta baja, porque es la imagen que nos interesa, y en planta sótano, perdona, y en planta baja, pues bueno, la relación arquitectónicamente en lo que se refiere al acceso, como comentábamos, no está claro, no queremos ahondar en ello ahora, y en lo que a percibir el objeto como tal se refiere, yo creo que está totalmente claro. O sea, porque van a quedar vistos desde fuera y desde el aire, pues todos esos módulos, tal, no sé qué,
Y aquí un elemento más contundente que será de hormigón en el que apoya esta torre. Entonces, pues bueno, en cierta manera yo creo que sí que se acabará eh, definiendo bien qué es lo que sucede, pero sin tener que definirlo más. Y poco más, chicos, ¿vale? Yo espero que con esto haya quedado este módulo 2 medianamente claro. Y veremos si hace falta también uno de vivienda. Me vais comentando vosotros. Al final la vivienda es la que más definida quedó en BIM, salvo el acceso, otra vez, que en este caso se producía con una rampa que salvaba un desnivel de... no sé cuánto era, creo que 3 o 4 metros, algo así. No lo sé, me vais diciendo, ¿vale? Si hay cualquier tipo de duda con respecto a ese módulo 3 pues se explica igualmente. ¿Vale, chicos? Chao.